de conflictos que no solamente se practica en el Perú, se practica en el mundo y específicamente en el comercio. Ha tenido su mayor desarrollo, llámese en el comercio internacional y en el comercio local. Ahora, muchas personas consideran y tienen esta idea errada de que el arbitraje es para los ricos, el arbitraje es costoso, ¿no? Y que necesariamente, si es que es una forma de resolver conflictos cara, pues definitivamente vamos a tener un problema para poder llevar a cabo arbitrajes pequeños, lo cual es falso. ¿Falso por qué? En el Perú, la legislación permite, inclusive promueve el arbitraje popular, que está conducido por una entidad del Estado, Arbitra Perú, que es dependiente del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero además de Arbitra Perú, algunos centros de arbitraje, como Peruvian Chamber of Business, tienen una tabla de honorarios que permite el acceso a cuantías menores, que no solamente está pensado para las pretensiones o las controversias de gran cuantía, de numerosa cuantía. Entonces, ahí encontramos la respuesta a estas circunstancias en las que nos permite que el arbitraje tenga alcance para todos. Correcto. Muy bien. Perú Chamber, pues, va adquiriendo prestigio, y esta especialidad en el arbitraje comercial ahora, de pronto, pasa a tener bastante relevancia, sabiendo que hay un arbitraje civil, pero que sin embargo, así como en el derecho civil, en su momento, ya hace demasiado tiempo, ¿sí?, de esta matriz devino el derecho comercial. Bueno, de igual manera, aquí hay una especialización, una especialidad en lo que es el arbitraje comercial. Y lo que nos dice el doctor Pastor es que, bueno, acá hay un primer mito. El arbitraje es para ricos, el arbitraje es muy esotérico, no sé, es tan lejano. Y bueno, recordar que hay un arbitraje popular, pero también hay un arbitraje de repente para empresarios, y qué mejor que en este medio, en esta cámara, pues deliberar al respecto. A ver, el escenario, doctor, si me permite, más o menos sería el siguiente. Bueno, antes de la pandemia, no sé, febrero o marzo, ya existían algunas necesidades de solución de conflictos. Y se paró todo. Y bueno, ya ahora, en octubre, yo necesito, ¿sí?, retomar de repente aquello. Todos estos meses no ha habido solución y lo más probable es que haya sido así. Y en ese momento digo, muy bien, y seguramente con la asesoría legal. ¿Y qué sigue? Una demanda, un proceso judicial de varios años, 5 o 10 años, mis necesidades son presentes, ¿qué alternativas tengo? La otra parte, bueno, no hay posibilidades de llegar a un entendimiento, ya se agotó una serie de mecanismos, posibilidades previas, que tengo además del Poder Judicial. Un primer escenario. Un segundo escenario, muy bien. El mundo cambió y se pasó pues a la contratación en un escenario de pandemia, ¿no? Se pasó al trato comercial en un escenario de pandemia, se pasó a hacer negocios en un escenario de pandemia y con todo el riesgo que ello conlleva, ¿cierto? Contratación electrónica y todo ello. Y bueno, igual surgen las disputas, las controversias, y una vez más, el Poder Judicial como alternativa, ¿y qué otras alternativas tenemos? Y bueno, si hablamos de cultura arbitral, fíjense, alguien con bastante prevención, cultura preventiva, dice, ¿y por qué ahora que voy a contratar, más bien no veo alternativas a lo que podría ser
una solución de disputas en un ámbito judicial? ¿Qué alternativas tengo? ¿Y por qué no celebrar un convenio arbitral? ¿Y cómo sería eso? No solo costos, sino qué marca la diferencia. Esos tres escenarios, imaginemos, nuestros participantes, quienes nos siguen, comentan, tienen esa inquietud, una disputa antes de la pandemia, una disputa que sucede en la pandemia y una disputa que podría suceder después, pero que preventivamente yo quisiera cuidarme en salud. ¿Qué podríamos decirles a ellos, estimado autor? Bueno, en principio tenemos que encontrar algo que es muy importante. El arbitraje no colisiona con la justicia ordinaria. Al contrario, está al servicio de la justicia. Y es que dentro de nuestro ordenamiento peruano, el arbitraje es una jurisdicción privada. Y que sea privado hace que muchas cosas sean más eficientes, ¿no? Así como cuando uno que tiene un poquito más de ingresos económicos que otro puede optar por la prestación del servicio de salud en una clínica y no irse a un hospital, porque de repente en la clínica tienes una atención más cómoda, más rápida, ¿verdad? Mientras que el sistema de salud está saturado. Lo mismo sucede tal cual con la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto nuestro poder judicial, por más mejoras que ha tenido, siempre tiene demasiada carga. Hay muchos procesos y tú tienes una incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos, como les digo, bastante carga procesal. Además, tenemos muchos jueces que no son de carrera. Son jueces que son contratados, son abogados contratados durante un año y al otro año puede variar. Hay mucha presencia de estos jueces famosos supernumerarios. Entonces, ¿qué sucede? Tú no tienes una predicción y ahora ¿quién me va a resolver el caso? Y ahí cobra mucha importancia el arbitraje, porque como es una justicia privada y flexible y aceptada por nuestro ordenamiento jurídico, de pronto tú puedes elegir un centro de arbitraje, que es como trasladar a una justicia privada. Y permíteme, no sé si me permites, por favor, compartir pantalla para brindarte algunos alcances. Por favor, un segundo. Muchas gracias. Ya, correcto. Muy amable. Ahorita vamos a ingresar. Muy bien. Ahí ya se puede visualizar, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Voy a entrar aquí. Muy bien. Las ventajas, dentro de las ventajas que puedo citar, es la celeridad en la resolución de disputas. Y aquí vamos a comparar. Quiero comparar lo que es un proceso judicial con un proceso arbitral para que todos las personas que están viendo esta conferencia puedan darse cuenta de la diferencia. Cuando tú presentas una demanda judicial, tú tienes que ir, primera instancia, ante tu juez civil, luego te vas, apelas, interpones recurso de apelación y te vas a la sala civil, luego interpones recurso de casación y te vas a la Suprema y tienes tu sentencia con calidad de cosa juzgada. Y después de eso tienes que irte al proceso de ejecución, que es comenzar de nuevo en el juzgado para ejecutar y hacer valer esa sentencia. ¿Qué es lo que te ahorras en el tiempo con el arbitraje? Una sola instancia es el arbitraje. Inicias tu proceso en un centro de arbitraje, cuando se trata de arbitraje institucional, y te van a emitir un laudo arbitral, una instancia, una sola instancia. Tú te ahorraste esas 3 primeras instancias del proceso de cognición. Y ese laudo arbitral tiene la misma calidad de cosa juzgada como si se tratara de una sentencia emitida, de una ejecutoria suprema emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces tú te ahorraste en función de tiempo. ¿Y eso cuánto puede ser, doctor? Puede ser un montón de tiempo. Puedes haberte ahorrado 5 años, 6 años. Porque recordemos que por la carga procesal el proceso puede demorar muchísimo.
Entonces tú tienes una celeridad, y no solamente ahora, no solamente la celeridad está porque es menos el tiempo, sino que dentro de la flexibilidad normativa, el tribunal arbitral, si es que son 3 árbitros o es árbitro único, analizando el caso, la controversia va a determinar, va a ayudar a que las partes puedan alcanzar un proceso adecuado a la pretensión. Y puede ser un proceso mucho más ágil, mientras que en el proceso judicial necesariamente tienes que correrte todas las etapas y actuaciones procesales que establece nuestro ordenamiento jurídico procesal. Eso no puedes hacer no puedes hacer en la justicia ordinaria. Y esto hace que el arbitraje sea ventajoso. Es como comprarte un saco a tu medida, tal cual. ¿Por qué? Porque vas a poder establecer las reglas procesales para ese arbitraje de acuerdo al contrato, al acto jurídico, al caso específico, a la controversia determinada, a quiénes son las partes en función a la cuantía, etcétera. Y esto hace que el arbitraje pues tenga una situación distinta a la de un proceso judicial. Además de eso, no tienes huelgas, no hay huelga de justicia, lógicamente que ahí se retrasa, no hay vacaciones judiciales, el centro de arbitraje sigue operando, y es más, dentro de la pandemia ha seguido operando. Luego de eso tenemos, como le había mencionado, el lado arbitral tiene el mismo efecto jurídico que una sentencia. Entonces, tal cual como te fuiste, si la persona tiene duda, dice, no, en el arbitraje, no sé cómo será, como tú dices, es algo esotérico, yo no sé si tiene efecto, si vale o no vale. Vale tal cual una sentencia y un lado arbitral. Entonces tenemos que romper ese mito, ese miedo, porque la Constitución le da ese mismo efecto jurídico. Es una jurisdicción, pero privada. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Por qué el arbitraje ha tenido tanto crecimiento en el mundo? Por la especialización. Y cuando hablo de la especialización, y es que, por ejemplo, casi todas, cuando tú hablas de especialización, tú crees en cuestiones grandes, ¿no? En construcción, arbitraje de construcción, arbitraje de minería, arbitraje de petróleo, de hidrocarburo. No, pero también el arbitraje comercial, la especialización del árbitro. Y aquí algo tenemos que destacar. Si se trata de un arbitraje de 3 árbitros, cada una de las partes elige un árbitro. Y cuando tú elijas, obviamente tienes que buscar al especialista, a un experto, para que pueda resolver con sujeción a ley y justicia y teniendo la experiencia necesaria. Eso tú no lo encuentras muchas veces en los juzgados. Y yo no estoy diciendo de que los jueces no saben derecho, no. Pero muchas veces les toca resolver una controversia que de repente ellos nunca la han resuelto. Tú no lo sabes. Puede ser un juez civil, pero justo ese tipo de procesos nunca ha llevado. Y eso tú no vas a encontrar en el arbitraje. Es como haber escogido, ¿no? Es como haber escogido un médico especialista. Y las partes tienen que ser diligentes al momento, si es que es un arbitraje conducido por un tribunal arbitral de 3 árbitros, tiene que ser responsable en saber elegir al árbitro, no elegir al amigo, elegir al experto que va a resolver tu controversia. Y si es que tú has elegido un centro de arbitraje, tú le vas a dar ese encargo de que elija, cuando es árbitro único para pretensiones menores, que ya vamos a ver ahorita, le vas a dar ese encargo al centro de arbitraje. Y si el centro de arbitraje tiene una nómina de árbitros con expertos en arbitraje, van a decidir revisando tu solicitud arbitral y la contestación de la solicitud, quién es el más idóneo para resolver tu controversia. Y obviamente que esto hace que el arbitraje sea muy, muy especializado, específico, como te dije, como el traje a tu medida. Esto es algo que diferencia el arbitraje de la justicia ordinaria. Totalmente. Entonces tú vas a encontrar que normalmente en la mayoría de casos los laudos arbitrales son bien sustentados en derecho y en cuestiones de hecho. Y luego vamos a encontrar de que el arbitraje tiene con todo un soporte tecnológico y de modernidad, donde va a permitir que ese dinamismo que hay en el proceso.
¿Por qué? Los centros de arbitraje, como por ejemplo Peruvian Chamber of Business, trabajamos con nubes virtuales, tú tienes acceso a utilizar y a presentar tus escritos de forma virtual desde antes de la pandemia. Puedes hacer una presentación, el juez no te va a escuchar 5 minutos como te lo escucha en un informe oral en una sala. Aquí tú vas a tener el tiempo necesario acordado con la otra parte o determinado por el tribunal arbitral para poder sustentar de forma correcta tus pretensiones. Y algo que es importante, que encima en el arbitraje no necesitas defensa cautiva como en un proceso judicial. ¿Qué cosa? O sea, yo puedo defenderme solo. Si tú quieres, puedes defenderte. No es lo ideal, porque es mejor que te defienda un abogado que es el experto en leyes y específicamente en arbitraje, que te va a ayudar y te va a defender tu causa. Pero si tú no tienes dinero, no quieres, tú puedes defenderte solo. No hay defensa cautiva en el arbitraje, que esto es algo importantísimo. Entonces, de acuerdo a estas ventajas que he resaltado para el análisis, es por eso de que el arbitraje tiene un especial elemento importante para que sea una opción en lo que se trata el comercio local y el pequeño comercio. Pero también tenemos que tener en cuenta algunas situaciones. Recomendación número 1, revisar la tabla de honorarios de los centros de arbitraje. Esto es algo importantísimo, porque cuando tú pactas ir a un arbitraje, tú lo pactas en el mismo contrato, cualquier contrato, de suministro, compra-venta, arrendamiento, cualquiera. Voy a pactar el contrato, no te vas a emocionar por el arbitraje, no. La primera recomendación, revisa la tabla de los honorarios. Si tú estás hablando de economía emergente, si tú estás hablando de pequeño comercio, hay que ver si es que en la tabla de honorarios me es factible. ¿Por qué? Porque es verdad que la mayoría de centros arbitrales, sus tablas de honorarios solamente permiten arbitrajes caros, pues, arbitrajes de elevadas pretensiones. Y eso hace de que sea inviable. Tú pones un arbitraje en determinado centro arbitral a través de tu convenio y de repente vas ya, cuando ya tienes la controversia, vas y es impagable. Es más caro los honorarios del árbitro que lo que estás pidiendo en el proceso. ¿Y eso por qué? Porque no has elegido bien tu centro de arbitraje. Y aquí, esta es una recomendación importante. Yo les voy a compartir ahorita, les voy a compartir la tabla de honorarios del año 2020 de Peruvian Chamber of Business para lo que es exclusivamente lo que es el arbitraje pequeño, ¿no? De menor cuantía. Aquí está. Y aquí encontramos la tabla de honorarios para lo que ustedes pueden tener una pretensión. Si tu pretensión es hasta 5.000 soles, 5.000 soles, que es nuestro primer nivel económico, los gastos del centro de arbitraje son 750 soles y los gastos de árbitros únicos son 750 soles. O sea, tú te vas a gastar en arbitraje 1.500 soles. Y tú me puedes decir, pero para cobrar 5.000 soles voy a gastar 1.500. Sí, puedes gastarlo, pero tú puedes señalar como pretensión de que los honorarios, los gastos administrativos y los honorarios del árbitro único sean pagados por la parte que pierde el proceso. Tú lo puedes demandar. Y eso significa que terminado el proceso, en tu lado arbitral, tú puedes tener tu pretensión más los honorarios que le hayas cobrado, si es que tú lo has sustentado debidamente. Y acá hay algo muy importante, por ejemplo, ¿y dónde ingresa el proceso de desalojo? Así sea un local pequeño, un local grande, es por la propia naturaleza de la pretensión, es un proceso de menor cuantía, porque no hay una pretensión económica. Ingresaría aquí. Cuando se trata de un proceso, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico, si es que no hay una pretensión económica, va a entrar también a la de menor cuantía. Entonces, el proceso es económico en función al monto de la pretensión. Y así, cada determinado monto vas a encontrar precios accesibles. Pero si tú ves, por ejemplo, en otros centros de arbitraje, que no ven arbitraje de menor cuantía, arbitraje low cost, tú vas a ver que las tablas comienzan a partir de 100.000 soles.
donde los gastos administrativos son aproximadamente 10.000 soles. Entonces tú dices, wow, eso no voy a poder tener para un proceso pequeño. Entonces aquí viene el primer consejo. Si tú revisas la tabla de arbitrales, tú te vas a dar cuenta que si tú tienes un contrato, por ejemplo, tú tienes un contrato de compra-venta de 1.000 soles, ¿te es factible ir al arbitraje? Yo, en lo personal, te diría que no, porque tú vas a gastar más en los gastos arbitrales que lo que vas a querer cobrar si es que tienes una eventualidad. Entonces, ¿a partir de cuándo yo aconsejo de que puedes poner una cláusula arbitral? Dependiendo. Por ejemplo, en materia de desalojo, pon la cláusula arbitral, pero dices, pero de repente la pretensión es pequeña, yo lo arriendo a 500 soles. Ah, bueno, perfecto. Puedes poner en la cláusula arbitral que solo para el desalojo se va a resolver en arbitraje. Y esa pretensión, ¿por qué? Porque te vas a gastar en efecto, te vas a gastar, no sé, 1.500 soles según la tabla, si es que es árbitro único, pero tú vas a tener tu sentencia en unos meses. Tú te vas al proceso judicial y tu sentencia la vas a tener por lo menos en 5 años, 4 años, 3 años, no lo sé, 3 años ya, y eso, muy rápido. Esa es la diferencia. ¿Y el empresario qué es lo que ve? El empresario lo que ve es tener la liquidez inmediata, porque el empresario utiliza ese dinero y lo reinvierte para poder tener más ingresos económicos. Hace que el dinero rote. Y eso es lo que se busca en el arbitraje. Ahora, doctor, yo puedo tener una compra-venta de $200.000 y puedo demandar la nulidad de acto jurídico y pago solamente la cuantía menor. Sí, si tu pretensión solamente es la nulidad es una pretensión con una cuantía menor. Entonces, ¿por qué? Porque es inapreciable en dinero. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nos puede servir inclusive, todo depende de saber elegir bien el centro de arbitraje para poder aplicar tablas de honorarios que sean accesibles para lo que son los arbitrajes menores. Y esto es súper importante. Y tú también puedes revisar los gastos arbitrales de lo que es Arbitra Perú, donde sus pretensiones también son menores en relación a otros procesos arbitrales, ¿no? A otros centros de arbitraje. Entonces tenemos la primera recomendación, revisar cuándo me es factible. Como te digo, ¿no? No vas a poder ponerle a cuantías menores de 2.000 soles, no te recomiendo que le pongas cláusula arbitral ni de árbitro único. La segunda es que en las cuantías menores siempre necesariamente hay que utilizar un árbitro único. ¿Por qué? Porque si pones 3 árbitros va a ser más caro, pues vas a tener que pagar honorarios a 3 árbitros. Entonces es mejor utilizar árbitro unipersonal. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede muchas veces es que la persona no pone si es que es un árbitro o si son 3. Y si tú no lo pones, vas a tener un problema porque van a ser 3. Entonces siempre es recomendable en cuantías menores, en pretensiones menores, poner árbitro único. Y aquí les estoy compartiendo una cláusula modelo de arbitraje que lo tienes que poner, este convenio arbitral lo tienes que poner inserto como una cláusula dentro de tu contrato, del contrato que realices. Esta es una cláusula para un árbitro único. Las partes de forma voluntaria y expresas acuerdan que todo litigio, disputa, controversia, conflicto de intereses que se originen o estén relacionadas o derivadas de este contrato, o su negociación, celebración, ejecución, resolución o relativo a este será resuelto de forma definitiva mediante un arbitraje organizado y administrado por Peruvian Chamber of Business de la ciudad de Lima, cuyos reglamentos las partes declaran conocer y aceptar, sometiéndose a los mismos de forma incondicional. ¿Y por qué me tengo que someter a un reglamento? Porque el reglamento te permite resolver cuando existen patologías, cuando te equivocaste en cualquier redacción del contrato, cuando algo no está pactado, aplicas el reglamento arbitral y ese reglamento arbitral puede ser la solución a ese conflicto. Es muy importante, esa es la diferencia del arbitraje con el arbitraje ad hoc, porque en el arbitraje institucional tú ya tienes unas reglas preprogramadas, que son el reglamento arbitral. Entonces al existir ello,
Ya no se necesita que en la cláusula arbitral, en el convenio arbitral, puedas tener que poner todas las reglas, porque ya hay un soporte un soporte procesal para poder conducir el arbitraje. Y ahora, esto es algo muy importante. Tú puedes pactar que el propio tribunal arbitral sea, ¿no? Sea designado por el Centro de Peruvian Chamber of Business, o puedes adicionalmente pedir de que el propio tribunal arbitral ejecute su laudo. ¿Y por qué? Porque hay ejecuciones, no todas las controversias necesitas el jus imperius que lo tienen los jueces. Hay algunas situaciones en donde no lo necesitas y que puede ejecutarlo el propio tribunal arbitral, y eso va a ser mucho más rápido aún. Entonces, estas son las oportunidades que te brinda, lo que te brinda el arbitraje para cuantías menores, y que te permite tramitarlo a través de un centro de arbitraje, pero recomiendo, como digo, siempre mediante árbitro único, cuando son cuantías menores, y además de eso, elegir un centro de arbitraje cuya tabla de honorarios te acceda, porque no todos tienen las mismas cuantías dentro de los montos a cobrar. Ahora, esto es algo importante que tienen que saber. ¿Qué pasa si es que yo no he puesto un convenio arbitral en el contrato? ¿Puedo ir a un arbitraje si la otra parte acepta expresamente? Sí, como por ejemplo, nos ha llegado casos en donde la persona no ha tenido un convenio arbitral, nos hace una solicitud. Nosotros tramitamos la solicitud y se la notificamos a la otra parte, y la otra parte, si acepta, ya está formado el convenio arbitral. Se aceptó y hay arbitraje. Si no acepta, no va a haber, pero es una invitación que puede hacer una de las partes a la otra para ir a arbitraje, a pesar que no lo han puesto dentro de su contrato. Entonces es algo, como te digo, importante que tienes que tener en cuenta a dónde y cuándo es beneficioso ir a un arbitraje y cuándo no. No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Muy bien, ahora entonces, en ese escenario, vamos a hablar de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, el empresario, la persona en general dice, ya me he enterado de la competencia de centros de arbitraje, me he enterado de la tabla de honorarios, me he enterado de la reputación que tiene determinado centro de arbitraje, pero ahora quiero saber la seguridad jurídica. Ya también me he enterado que, bueno, lo que se decida es vinculante, lo que se decida se ejecuta, pero quisiera saber ahora ese escenario que me están planteando, el arbitral, si se equipara en las garantías procesales, de acceso a la justicia, del contradictorio, en fin, todo aquello que forma parte del derecho procesal civil. ¿Cómo así se da? Porque se habla acá de flexibilidad, ¿no? Entonces, a ver, por primera entrada, muy bien. ¿Se da que, existiendo normas particulares sobre arbitraje, será que tampoco estas son no concordadas con el ordenamiento jurídico civil, procesal civil? Entonces, ahí hay un segundo mito, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo así se conectan las normas específicas sobre arbitraje con el otro ordenamiento civil, comercial, procesal civil? Ahí hay un primer mito, un segundo mito, perdón. Y luego, sabiendo que sí, es un escenario de deliberación jurídica, es un escenario adecuado para la solución de disputas, hay un tema de especialidad, hay garantías procesales, ¿correcto? La otra preocupación es, ya, muy bien, pero yo necesito alguien imparcial, ¿cierto? Mira, tercer mito, ¿sí? Yo necesito alguien imparcial. Se entiende que el Estado, por la justicia pública, ha establecido mecanismos que me garantizan esa imparcialidad. Entonces, sabiendo que acá estamos ante un ente privado,
¿Cómo así se garantizan esas condiciones? Más aún, si de repente resalta lo negativo, ¿no? Pero bueno, resalta. Y oye, hay acá un tema con los arbitrajes, con algunos arbitrajes de corrupción y mira, por la prensa, la contratación pública. Entonces, con mayor razón, es un tema muy sensible. Esos dos temas, ¿qué se les podría responder al empresario, al ciudadano, doctor? Muy bien, en principio que todo árbitro, para poder aceptar llevar a cabo un arbitraje, es así. Tú solicitas al centro de arbitraje, el centro de arbitraje hace un sorteo en función a los que tienen la misma especialidad sobre la pretensión que tú estás demandando, y después de que determina quién es el más idóneo, le va a notificar al árbitro. Y el árbitro tiene que aceptar o rechazar. Y cuando acepta, tiene que firmar una declaración de independencia e imparcialidad con las partes. Y tiene que expedir su deber, tiene que ejecutar su deber de revelación. Los árbitros tienen un deber de revelar cuál es la relación que ha podido tener antes y hasta el momento de que se está tramitando el proceso con las partes. Y esto es algo que no hay en el proceso judicial. Aquí en el arbitraje tienes la obligación de declarar. Y por ejemplo, tú estás llevando el caso al momento que tú hiciste tu declaración, ¿no? Sobre la relación con las partes y dijiste que no había nada, que no lo conocías, de pronto cambian de estudio de abogados o de abogado y el que ingresa ha trabajado contigo. En ese momento tú tienes que ampliar tu declaración y decir, el señor abogado, fulano de tal, ¿no? Ha trabajado en mi despacho. Y ahí, ojo, él puede inhibirse como un juez y retirarse, renunciar, o puede la parte recusarla e ingresa otro árbitro. Entonces, si uno está pensando de que no, como es privado, puede estar vendido a una parte o vendido. No, ¿por qué? Porque el centro de arbitraje también cuida casualmente esto. ¿Para qué? Para poder mantenerse dentro de el comercio de justicia. Esto es importante. Entonces, hay independencia y hay independencia de los árbitros, hay imparcialidad. Y ojo, cuando estamos hablando de las garantías constitucionales, como son el derecho de defensa, el debido proceso, también las vas a encontrar en el arbitraje. Va a ser nulo un arbitraje en donde tú tengas cinco días para responder, mientras que la otra parte ha tenido 10. No, no, no. La igualdad de las partes dentro del proceso. Las garantías las tiene que respetar, el derecho a ser oído. Tienes derecho a ser escuchado por tu árbitro en audiencia. Y como te digo, no en una de 5 minutos como es muchas veces en el Poder Judicial. Vas a tener tiempo de explayarte, de probar. Entonces, no podemos pensar de que porque es una justicia privada va a ser una justicia desfavorable o una justicia vendida al que más tiene. No, porque los árbitros imparten justicia privada, pero ellos no son como, no hay una relación de subordinación con el centro de arbitraje. El centro de arbitraje administra, ¿no?, el arbitraje, pero los que resuelven con imparcialidad e idoneidad son ellos. Son el tribunal arbitral, es el tribunal arbitral. Entonces, si hay preocupación porque que puede existir una desigualdad entre las partes, no, porque sería nulo el arbitraje. Segundo, ¿voy a tener derecho de defensa? Claro, porque cuando se establezca, no es que el proceso vaya a cambiar en el camino, no. Cuando hablo de flexibilidad se entiende de que van a establecer un calendario procesal donde se determinen qué actos procesales se van a aplicar en este arbitraje y eso se tienen que respetar. Y el debido proceso está ahí, en respetar ese procedimiento que se establece, ¿no?, al inicio del arbitraje.
Entonces vas a tener debido proceso, vas a tener derecho de defensa, vas a tener igualdad de las partes ante el tribunal arbitral. Y ahora, cuando estamos hablando de armonía entre las normas, lo que tú no vas a aplicar en el arbitraje es el Código Procesal Civil. Pero la ley de fondo sí la vas a aplicar. Por ejemplo, estás hablando de una contratación civil, un contrato de arrendamiento, vas a aplicar las normas que se estableció en el contrato, en todo lo no previsto, las que establece supletoriamente, y las reglas contractuales. Y a través de ello, y aplicando ello, va a tener que resolver el tribunal arbitral. No es que el tribunal arbitral se va a inventar el derecho civil, el derecho comercial, no. Lo que hace el tribunal arbitral es establecer un proceso adecuado, hay un arbitraje, hay un procedimiento adecuado, específico para este caso, pero aplicando el derecho sustantivo que es de público conocimiento. El derecho sustantivo lo van a aplicar, eso es de todas maneras. Correcto, doctor. Y bueno, para un poco matizar el tema con un poco de ciencia procesal. A veces yo no quiero presumir de procesalista, pero tengo inquietudes, ¿no? Procesalistas desde hace ya algunas décadas. Y creo que usted también. Y bueno, a veces uno dice la ciencia procesal, que Carneluti y por acá cerca, Couture, y bueno, oye, eso no existe, ¿de qué hablas? Ya, está bien, puede ser, pero ya, entonces, hay un mecanismo, un proceso y procedimiento, un recorrido de cómo puedes arribar a la solución de una controversia, ¿correcto? Correcto. Tenemos los intereses contrapuestos, enfrentados, en disputa, y si nadie puede hacerse justicia por cuenta propia, acude al Estado. Pero también puede acudir, ¿correcto?, a este mecanismo alternativo de solución de conflictos, el arbitraje. Muy bien, pero eso no significa, ¿sí?, que estemos pues en un escenario no previsible, al contrario. Es previsible. Alguien crítico dirá, hay demasiada previsión, todo está normado, el formalismo, ¿no?, el positivismo, y miren, vamos un poquito, por breves minutos, al menos por mi parte, trascender y un poco entrar un poquito en la academia, mire, para no perder la costumbre, ¿no? Entonces dice, oye, no, el formalismo, el positivismo, está bien, pero hay normas, pero también hay una ciencia procesal que explica ese fenómeno. Trasladado al arbitraje, hay un gran marco de referencia al respecto, ¿sí? Trasladado al arbitraje, hay un gran marco de referencia en ese sentido. Entonces, la pregunta sería la siguiente, ¿y qué tiene que ver con el arbitraje? Mucho, pero particularmente lo siguiente. Usted recordará, doctor, seguramente puede haber litigado incluso, recuerde los 80, donde los secretarios, ¿correcto?, civiles, ¿ah?, tenían su propio despacho, ¿sí?, privado, ¿sí? Y bueno, uno se acercaba a ese despacho privado en el centro de Lima, ¿no?, y pactaba honorarios con el secretario civil. ¿Recuerda esa época? Los 80 y... bueno. Y el secretario, sobre la mesa, le decía, muy bien, mire, lo que usted pide tiene este costo. ¿Le parece? Sí, estamos de acuerdo. Y va a ser para tal día. ¿Le parece? Me parece. Y bueno, el secretario llevaba el expediente y todo, tenía a su cargo esa parte, y el juez civil, bueno, ejercía control sobre esta actividad y todo, y decidía, pero fíjese ese escenario donde los secretarios de juzgado, Barreto, no sé, yo estoy hablando ya en difícil, porque ya, ¿y quién fue Barreto? ¿Y de qué secretario me habla? En los 80. Pero un poco para traer a colación esto, porque no, tampoco es algo tan lejano a nosotros como desde una esfera privada con los sui generis, que era la Administración de Justicia Civil,
en los 80 y antes, había niveles de eficiencia y eficacia, ¿correcto? O sea, y hay estudios, ¿ah? Hay estudios, hay investigaciones que comparan, ¿sí? Ambas posibilidades y bueno, hay algunos resultados bastante sorprendentes. Entonces, habiendo esa tradición, si podríamos en lo posible hacer ese símil, habiendo esa experiencia, ¿qué más podríamos decir sobre el arbitraje? Ujú. Bueno, en principio, los honorarios no los puedes pactar con el árbitro. Hay una tabla de honorarios que tienen los centros de arbitraje y a través de eso, si tú quieres llevar a un arbitraje, tienes que pagar ante el centro de arbitraje el honorario que establece la tabla para que puedan iniciarse el arbitraje, ¿no? Y los secretarios arbitrales, que son una suerte de secretarios judiciales, son similares funciones, ¿no? Van a ser determinados por la propia institución arbitral. Se encuentra dentro de los gastos administrativos del centro de arbitraje los honorarios del secretario arbitral, ¿no? Y aquí viene algo muy importante, ¿no? Que al no existir una carga procesal como los juzgados, el juez no tiene muchas veces tiempo para profundizar en cada uno de los temas. Esta justicia privada denominada arbitraje tiene la posibilidad de que el árbitro o el tribunal arbitral pueda profundizar porque no lleva 1 millón de expedientes como el pobre juez. Y eso va a hacer que exista mayor estudio de los casos y una posibilidad de una mejor resolución del conflicto. Esa es la diferencia que existe. Correcto. Bien, entonces tenemos estos alcances y en ese escenario pues nos desenvolvemos de que sí hay las garantías del debido proceso, en este caso un proceso arbitral, y el marco de referencia sigue siendo la Constitución, Código Procesal Civil, el derecho civil, normas arbitrales específicas, la parte del derecho comercial que corresponda. Por otro lado, están establecidos mecanismos, ¿sí?, que regulan, mecanismos que coadyuvan, ¿correcto?, a una imparcialidad y además la accesibilidad, no hay una barrera de acceso a los arbitrajes, pueda significar pues una excesiva onerosidad, ¿sí?, en costos. Ya, muy bien. Siendo así, aparte de este esfuerzo, de esta iniciativa desde el sector privado, no podría ser menos, ¿qué más debe hacerse? ¿Qué más debe hacerse? Se habla mucho de la cultura, de fomentar una cultura de la solución de disputas, utilizando los métodos alternativos de solución de conflictos. El arbitraje, la conciliación, la transacción, ¿sí? Alguien decía, oye, no te olvides del allanamiento. O sea, si ya inició un proceso, ¿por qué no puedes allanarte? Bueno, está bien. Entonces, ¿qué faltaría? Aparte de estos esfuerzos e iniciativas de los privados, ¿qué más faltaría? ¿Alguna reforma? ¿Cómo mejoramos este escenario para generar más proactividad? Bueno, en principio pienso, y es lo que estamos haciendo en Peruvian Chamber of Business, es estableciendo cuantías menores dentro de la tabla para poder tener accesibilidad a todo tipo de procesos arbitrales. Estamos tratando cada año de mejorar y de estar más al alcance de la sociedad, ¿no? Esto es algo importante porque si solamente somos 2 o 3 centros en todo el Perú que maneja cuantías accesibles, obviamente que no va a haber una mayor difusión en lo que respecta el público común, ¿no? Digamos, las cuantías menores, no va a haber arbitraje en esas cuantías y por eso se satura en este tipo de procesos a los jueces. Eso es número 1. Número 2 es generar conciencia
y hacer de conocimiento, capacitar a los profesionales del derecho en la tramitación de procesos arbitrales. Porque muchas veces los mismos abogados son los que no quieren que su cliente vaya al arbitraje, porque no conocen. No, no, por ahí no, porque eso es un sitio desconocido, yo quiero aplicar el Código Procesal Civil, ahí no vale ese código, ¿no? Entonces, por ahí también asisten algunos colegas que no conocen arbitraje y deben capacitarse en él para poder aprender a tramitar y vean que es una vía donde es más rápido solucionar los procesos, las controversias de las personas. Número 2 es instruir a los ciudadanos, a los comerciantes, para que sepan de las ventajas, las posibilidades de ir a un arbitraje y puedan tener esa opción de solucionar su controversia de forma más rápida. Y no es tan desgastante como un proceso judicial. Tú no vas a ver que dos personas se vayan a un litigio judicial y después sigan siendo amigos o sigan teniendo actividad comercial. Pero sí tú vas a ver varias controversias entre empresarios, entre empresas, que se han resuelto por arbitraje y sin embargo siguen realizando actividad comercial entre esas mismas empresas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, si bien es cierto, es adversarial, porque vas a encontrar dos posiciones contrapuestas que se van a debatir durante el proceso, se busca que no se pierda ese vínculo negocial. Y por eso muchas veces los laudos arbitrales no necesitan ejecutarse, se cumplen. Bueno, ¿tú crees que esta penalidad se debe aplicar? Yo creo que no. Pero tenemos el contrato vigente, sigamos, pues lo llevamos a arbitraje. Lo llevamos a arbitraje, ahí el árbitro va a determinar si es o no es. Perfecto, es perfecto. Si es una penalidad, entonces págame. Ya te pago, pues, porque perdí, pues. Eso tú no lo vas a ver normalmente en un proceso judicial. Entonces, una diferencia importantísima. Por eso es que dentro del comercio se utiliza mucho el arbitraje. Correcto. Bien, entonces esas tareas pues estarán ahí planteadas para poder generar un escenario más proactivo y ver esta alternativa de solución de conflictos con toda esa potencialidad. Y bueno, seguramente, ya como pregunta final y lo que usted tenga bien también transmitir, hablábamos de la cultura jurídica, ¿no? Entonces los abogados dicen, ya está bien, todo está claro, ¿sí? El suelo está parejo, ya, muy bien, pero quiero enterarme, fíjese, de la calidad de las decisiones. O sea, yo quiero hacer un control de calidad, quiero saber y comparar con una decisión judicial con una decisión arbitral. ¿Cómo puedo acceder? ¿Sí? Y esto es algo muy, muy importante, en el ámbito comercial es muy importante. El arbitraje es confidencial, salvo que las partes pacten que sea público. Entonces yo tengo mi pleito contigo, yo te estoy debiendo a ti, pero nadie lo va a saber. Solo tú, yo y el tribunal arbitral. Pero en cambio, yo te estoy debiendo a ti, estoy debiendo al otro, voy al Poder Judicial y pregunto por tu nombre y te van a dar la relación de todos los procesos que tienes de pleito, ¿no? Todos los procesos. Eso tú no vas a encontrar en el arbitraje comercial. Si tú quieres determinar la calidad de las sentencias de los laudos arbitrales, puedes revisar en la misma página del Poder Judicial, porque recordemos que la persona que no está conforme con el laudo puede solicitar su anulación. Son única y exclusivamente lo que van a revisar los jueces al momento de establecer que haya un debido proceso, de que haya convenio arbitral, de que no se estén afectando normas de orden público, ¿no? Y no se haya afectado el derecho de defensa, o sea, cuestiones de forma más no de fondo. No se pueden pronunciar los jueces sobre el fondo. Y vas a encontrar que la mayoría de laudos arbitrales anulados, laudos arbitrales impugnados vía anulación del laudo arbitral son desestimadas. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que en mayoría esos laudos arbitrales también fundamentales los que no lo han podido revertir en la vía judicial. Correcto.
Y bueno, la inquietud un poco iba por lo siguiente. En el derecho constitucionario, el derecho anglosajón, los precedentes, ¿no? Son de gran importancia, y no solo en el ámbito de la solución de esa disputa entre particulares, sino trasciende a una esfera social, ¿no? Ujú, Bueno, acá de repente eso no se ve tanto por el positivismo y en fin, todo ello, el formalismo, en fin, eh, la herencia, ¿no? Del derecho francés. Y bueno, a veces en algunas instituciones como Indecopi, una decisión de Indecopi se basa en precedentes, ¿no? Y dice el caso tal, la marca tal, y a veces el ciudadano dice, ¿y yo qué tengo que ver con esa marca? No, es que ya hay un precedente, un análisis similar, y como se está resolviendo en esa misma línea, se invoca ese precedente, ujú, ¿correcto? Entonces, ¿de qué manera, aparte de haberse cumplido con las normas procesales y ese control que se ejerce sobre las formas, ¿sí? Vía el Poder Judicial, más no el fondo, de qué manera, salvo autorización de las partes, ¿cierto? Por ese tema de confidencialidad, podríamos enterarnos de esas decisiones, o sea, hacia dónde van las decisiones arbitrales, qué corriente van tomando, qué marco de referencia, cuál es su aporte. Hablamos del derecho civil. A ver, algo reciente, por fin salió el último pleno casatorio que quedaba pendiente. Último, por cuanto no fue decidido, publicado, sobre este tema de la disposición de bienes en una sociedad conyugal. Entonces, el debate de fondo era si era ineficaz o nulo. Y hasta antes de esa decisión, ujú. era ineficaz, pues, en gran medida. Pero ahora decidió el Pleno Casatorio, decidió la Corte Suprema, decidió que es nulo. O sea, si hay una transferencia de propiedad por parte de uno de los cónyuges, ese acto es nulo. Ese acto es nulo, ya no es ineficaz, es nulo. No puede producir en forma alguna efectos jurídicos. Claro, si ya fue transferido el bien, hay un tercero de buena fe y todo ello, Ujú. tendrá pues derecho a una indemnización, ya, pero el concepto es ese, el tema de nulidad. Entonces, quisiéramos enterarnos hacia dónde va pues las corrientes en el caso de las decisiones arbitrales. Por si este caso concreto, mira, Ujú, así de concreto, ya imaginemos que se somete a la competencia arbitral, ¿sí? Una situación de esta naturaleza. Y habiendo ya un pleno casatorio que señala que ese acto es nulo, ujú, no puede en forma alguna producir efectos jurídicos, no se da la figura de la copropiedad. Así de directa es la decisión. Y si ujú. se mete a competencia arbitral, ¿qué se decidiría en un arbitraje? Lo mismo. Qué interesante tu pregunta. En principio, dentro del arbitraje, los lados arbitrales no se consideran como precedentes de observancia obligatoria. Yo puedo sustentar un lado arbitral, yo puedo sustentar un lado arbitral basado en la ley, basado en la doctrina, basado en diferentes fallos, inclusive judiciales, tanto como arbitrales, que tengan relación directa con la controversia que voy a resolver. Pero no es del todo cierto que los jueces y los árbitros se puedan alejar del precedente judicial. Se pueden alejar siempre y cuando esté debidamente motivado, porque una de las causales, cuando estamos en el proceso judicial del recurso extraordinario o recurso de casación, siempre va a ser el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Entonces, si es que el juez en vía judicial se puede apartar motivadamente del precedente judicial, motivadamente, el, el,
el árbitro o el tribunal arbitral pueden apartarse también de ese precedente jurisdiccional, siempre y cuando esté debidamente motivado y sustentado tanto en derecho, ¿no?, como en hechos. Esto es algo muy importante. Correcto. Y de tal forma entonces que se podría resolver, en el caso concreto que se plantea, que ese acto es ineficaz más no nulo Podría, por parte de una decisión arbitral. podría, tanto como por parte de un Podría, juez, ¿cierto? tanto como un juez, siempre y cuando En el sea caso del sustentado. juez, claro, pero en el caso del juez, dado que es un pleno casatorio, eh, ya es vinculante, ¿no? Ahora, claro, y la decisión ha sido controvertida. Hay un sector que considera, de la comunidad jurídica, digamos, civilista, que, bueno, eh, en realidad no se ha posibilitado una solución, porque eh, finalmente la disposición de bienes de una sociedad conyugal, eh, si tendría esa interpretación que cualquier disposición deviene un acto nulo, bueno, hasta habría que modificar algunas normas, mire hasta dónde se llega, y que de pronto la decisión está ya trasvasando la esfera de lo que es su competencia. En aras de zanjar una, una controversia, de pronto, ya el ordenamiento general podría alguna de esas normas haber la necesidad hasta de modificarse. O sea, funcionaba la figura de la copropiedad, ¿no? O sea, podría ser un copropietario, podría entenderse como un copropietario que dispone de esos bienes. Pero bueno, motivará seguramente más análisis y todo ello, y lo Por que supuesto. planteábamos era solamente transmitir, ¿no?, cómo este debate, modesto por mi parte obviamente, muy modesto, se va a dar pues en un escenario arbitral donde son 3 los árbitros, ¿no?, si lo amerita, especialistas, abogados de ambas partes, que pasan árbitros, perdón, designados por ambas partes, a alguien que preside, y de esa deliberación colegiada pues surgirá una decisión que, como no, tomará en cuenta precedentes, decisiones, jurisprudencia, plenos casatorios, ¿correcto? Y cómo esa deliberación será muy acuciosa, igual o mejor, porque acá usted señala un tema de especialidad, un tema también de dedicación, ¿no? Sí. Y pulcritud podría ser incluso, para que las decisiones pues tengan ese detalle, ¿no? Mira, así en simple, ese detalle esperado, ¿no? Que corresponda al derecho, que corresponda a un criterio de interpretación, de aplicación, de concordancia, etc. Muy bien, doctor. Las gracias, pues, una vez más en esta segunda parte de su participación en O Economía. Y bueno, la invitación, la necesidad de repente de dar ese paso, a articular más iniciativas, sumar más esfuerzos. Hay una preocupación por el tema de los arbitrajes de inversión. Decíamos en una anterior jornada, oye, a mí que me interesa lo que decían sobre esas transnacionales. No, sí interesa, porque lo que se pague, se deje de pagar, o lo que se cobre o deje de cobrar, pues formará parte del erario y es parte de nuestros impuestos. O sea, sí nos afecta directamente. Así es. Y bueno, al respecto habrá un tema seguro de arbitraje de inversiones, habrá también un tema de orden público, y en este escenario de pandemia, cómo las fronteras
ya no son, dice, las de antes, ¿no? En el ámbito del comercio, en el mundo, ahora, hoy, pero también de pronto en el ámbito de las jurisdicciones. Ujú. Sus últimas palabras, pues, y a ver, seguir sumando esfuerzos, seguir fomentando cultura jurídica arbitral. Muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Siempre a tus órdenes, a las personas que se encuentran viendo esta conferencia, invitarlos a utilizar la justicia arbitral cuando sea factible, asesorarse. Esto es muy importante. Ustedes pueden contactarse con Peruvian Chamber of Business, con su centro de arbitraje, vía la página web, vía correo electrónico, vía WhatsApp, para que puedan, si quieren insertar una cláusula arbitral en un contrato, gratuitamente le van a dar la asesoría respectiva para que puedan insertar una buena cláusula que le permita resolver controversias a futuro si es que las hubiese. Las gracias, pues, al doctor Miguel Ángel Pastor, que, bueno, en el mercado, en pleno ámbito de competitividad, no es sencillo, ojo, hacerse un espacio, sea como centro de arbitraje, sea como ejercicio de la labor profesional, sea la actividad que se desarrolle, ¿ya? Eh, Más aún en escenario de pandemia hay mucha competitividad y mucha calidad surge de ello. Entonces, ese reconocimiento a ustedes y bueno, por nuestra parte, pues, reconocidos de ello y seguiremos en esta tarea, estimado doctor. Y bueno, solo como colofón, eh, acá nuestro colega es multidisciplinario, también tiene inquietudes en lo que es la meditación, en lo que es las artes marciales. Entonces, en un escenario como el presente, permítanos unos breves minutos que nos podría transmitir, no por el positivismo, optimismo, por el optimismo, sino en este escenario difícil para todos. ¿Qué les podría uno decir a los peruanos? En principio nos ha tocado vivir momentos complicados, momentos difíciles, pero el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy amplia. Nos hemos adaptado a este mundo desde hace muchísimos años atrás con circunstancias totalmente distintas a las que estamos ahora. Entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ser optimistas y comenzar. Veo yo mucho y en el ámbito en el que nos encontramos, en el ámbito comercial, pensando en los negocios como era antes de la pandemia. No se puede estar haciendo estrategias de desarrollo de negocio pensando a la situación que era antes de la pandemia. Tenemos que darnos cuenta que el mundo ha cambiado, que las circunstancias han cambiado y que hoy por hoy nos toca a todos los empresarios y a todos los profesionales adaptarnos a estas circunstancias y hacer proyectos en función de esta realidad que estamos viviendo. Dios mediante, de acá a un tiempo, ojalá que regresemos a la normalidad, a la antigua normalidad y podamos hacer nuestra vida como antes. Sin embargo, nos toca aceptarla y agradecer, sobre todo a quienes creen en Dios, agradecer a Dios que estamos sanos, que estamos salvos, que estamos con todos nuestros seres queridos y que podemos todavía disfrutar de esta maravillosa vida. Excelente, entonces, con estas palabras finales de Miguel, gran abogado y quien cultiva meditación, quien cultiva esta necesidad de un equilibrio entre el cuerpo y el alma, importante que nos haga llegar pues ese mensaje final. Por mi parte, me uno a ese deseo a las familias, a que, bueno, primero, dice bien el doctor, la gratitud a Dios, a la vida, a quienes nos rodean, a quienes han podido colaborar con usted, con nosotros en este escenario difícil, pero también, si es así, ser recíprocos, lo que podamos dar, ¿sí? También será bienvenido y Claro que esperamos sí. más. Muchas gracias. Fuerte Muy buenas abrazo. noches. Nos vemos. Gracias.